Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a nuestros segmentos ping-pong hemisférico de todas las semanas. El primero de ellos con el profesor Luis Núñez de Lima, Perú. Y profesor, necesariamente tenemos que puntualizar abriendo el drama colombiano. El drama colombiano realmente pues lo hemos tratado otras veces, o sea, con preocupación, pero ya hoy es de alto impacto. De alto impacto y con muchas derivaciones que yo creo que si Colombia no se anda a tiempo, el continente completo se pierde, porque con dos regímenes juntos en el vecindario y con implicaciones criminales como Venezuela y Colombia, o sea, trabajando aparejadamente contra nuestras libertades, es un riesgo altísimo, un riesgo altísimo. Entonces yo quiero su parecer al respecto, ¿qué solución le ve a esto? O sea, ¿podrá la institucionalidad colombiana imponerse esta vez? No Bueno, sé. su pregunta final es una pregunta de fondo porque uno que ha estudiado el tema sabe que en Colombia las instituciones son fuertes, Sí. pero bueno, les llegó un malandro a la casa de Nariño. Ujú. Estamos en nuestro ping pong 306 de hoy, martes 10 de junio, Día Nacional de la Lengua y las Comunidades Portuguesas. Mandamos un saludo a todos los portugueses que están Igualmente. en Venezuela, que radicaron en Venezuela y ahora se regresaron a su terruño, y los que estamos esparcidos por el resto del mundo. Hoy, el día en que nació el gran poeta portugués Luís de Camões, que escribió Sí, ese poemario llamado Los Lusíadas, en sí. honor a la patria. Pero volvamos al tema. Lo primero que les quiero decir a nuestros teleoyentes es que si tienen oportunidad, busquen en YouTube una sesión plenaria del Senado de la República de Colombia del 12 de marzo del 2024, hace un año y un poquito menos, un poquito más. Ujú. Ahí el senador, ahora que lucha entre la vida y la muerte, da un discurso de pocos minutos, pero que es una pieza oratoria directamente diciéndole a Petro qué podemos esperar de ti si tú fuiste un narco, si fuiste un asesino, si fuiste un agitador social, y te perdonamos y te dejamos llegar a la casa de Nariño. Ese discurso que dura 10 minutos, que lo presentó anoche Nito Pérez Osuna en su programa, es emblemático. Eh, pero el caso colombiano que se destapó, digamos, este fin de semana, trágicamente, tiene lo que llamamos implicaciones de hace muchísimo tiempo. Eh, Primero, el sicario, un menor de edad de 14 años, porque ahorita hay más de 150 investigadores policiales colombianos estudiando este atentado, y llama la atención este hecho: un chico de 14 años que había perdido a su madre, que su padre vive en Polonia, que vive con una tía y con una abuela, y que, bueno, después que le metieron el balazo en la pierna y ha estado internado en la clínica Colombia, que es una clínica pequeña de comunidad, a donde lo llevaron cuando le pegaron el balazo en la pierna, ya ha empezado a hablar. Y cuando la policía, que tiene sus métodos de interrogatorio, que es empezando por establecer un puente de confianza con el sicario para poderlo convencer de que hable, el muchacho dijo: a mí me contrataron los hombres de la olla, Sí. los hombres de la olla. Entonces, para la gente que no conocemos esa terminología en Colombia, los hombres de la olla son aquellos narcotraficantes que viven en un barrio importante, ya sea en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cartagena, y que son los distribuidores o generales o gerentes de la droga en ese sector.
Las células que llaman. ¿Cómo? Las células que llaman. Las células de la olla, claro. Entonces, anoche, este periodista que entrevistó Nito Pérez Osuna, llamado Casto Cando, Sí. Casto Cando, dijo, mira, ahorita los sicarios ya no son los miembros de la FARC, ya no son los miembros del cartel de Sinaloa, ya no es la gente poderosa del narcotraficante ecuatoriano, peruano, sino que ellos contratan a terceros o cuartos, triangulan el crimen, le pagan una suma ínfima. Imagínense un muchacho de 14 años que dinero estaría pidiendo un poco, y él lo dijo, el dinero que me pagaron lo llevé para mi casa. Le entregaron un arma, tenía un celular que misteriosamente desapareció. Qué cosa, qué coincidencia que el celular que el chamo tenía desapareció. ¿Qué conversaciones habría en ese WhatsApp que desapareció? Pero el hecho Pero que, perdón, profesor, pero si las sí, telefónicas cooperan, pueden determinar dónde está ese número y qué contenía, ¿por qué no? pero por supuesto, Claro. pero le digo una cosa por la experiencia peruana, son bien reacias a cooperar, Bueno, pero habrá que bien lograr que reacias lo a haga. cooperar. Sí, es verdad, A veces pasan procesos judiciales donde los jueces obligan a las empresas telefónicas a soltar el secreto de las comunicaciones y se tardan semanas y meses cuando la investigación debería ser perentoria. Bueno, eh, un menor de edad, Petro, que canceló el viaje a la cumbre de los océanos, era lo más normal, y que ha comandado 3 o 4 comités de emergencia, cuartos de guerra, o como lo querramos llamar, con, cada uno con declaraciones más desafortunadas que el otro. Ha llegado a decir que todo esto es un plan para sacarlo del poder. O sea, intentaron matar a Miguel Uribe Turbay para sacar a Petro del poder. O sea, no puede reconocer que ha cometido un montón de errores y que él en sus últimos, atención con lo que voy a decir, en los últimos 12 meses, cada vez que se dirige al pueblo colombiano o en cualquier parte del mundo donde ha estado, tiene un discurso que exacerba el odio. Si tú siembras odio, ¿qué vas a recibir? Una reacción violenta. exacto. Hay protestas ciudadanas en todas las ciudades de Colombia. El domingo, lo que se vivió en Cali, en Medellín, en Cartagena y por supuesto en las afueras de la clínica donde está el senador Miguel Uribe, es muestra de que el pueblo colombiano esta vez llegó hasta la coronilla. Tengo entendido que esto no va a pasar. De hecho, el presidente Uribe, el expresidente Uribe, y una precandidata demócrata también, una periodista muy conocida en Colombia, ya han denunciado que han recibido amenazas de muerte Correcto. por parte de fuerzas extrañas. Eh, y esto es interesante por lo siguiente. Uno se diría, ¿y quiénes son esas fuerzas extrañas? Este periodista que yo recomiendo ver en el programa de anoche, de Nito Pérez Osuna, Casto Ocando, Sí, él muy bien. dice, hay disidencias de la FARC colombianas que operan en las fronteras, si es que se puede llamar fronteras, entre Venezuela y Colombia, en la zona llanera, en la zona del Catatumbo. Estas disidencias de la FARC son más peligrosas que las propias FARC. Y lo que hemos visto en las últimas horas, hoy estamos a martes, y esta mañana Radio Caracol reportaba ola terrorista en el suroccidente de Colombia, Tres y atentados, media hora más tarde, así es, tres eventos violentos. 3 eventos. Se habla de que en los últimos días se han dado hasta 16 eventos y ya se reportaron también olas terroristas en Cali. Uh-huh. O sea que esto no es algo aislado, esto es algo organizado. Y Casto Ocando dice anoche, este es un plan, atención, la gente que nos oye y nos ve, este es un plan sistemático y de expansión de la ultraizquierda y el narcotráfico organizado. Uh-huh. Entonces Nito lo interrumpe y le dice, ¿de qué estás hablando, Castro? Sí, estos ex miembros de la FARC han dicho,
nosotros somos narcotraficantes y estamos aliados con las izquierdas radicales para que ningún precandidato o candidato demócrata gane la elección en ninguno de los países de América Latina. Imagínense. A eso estamos enfrentando. Sí. Es un plan estructurado para que cualquier olor a democracia sea inmediatamente rebatido. Ellos quieren quedarse en el poder los años que puedan. Como lo hemos visto en el caso de Bolivia, el caso venezolano, el caso nicaragüense, el caso cubano, y pare usted de contar. Es utilizar la violencia como herramienta de aniquilamiento de la competencia electoral. Y esto, por supuesto, nos tiene que preocupar a todos los demócratas. Yo estuve mirando un video que le pasé a usted hace minutos sobre una infografía sobre los países menos seguros entre 1990 y el 2024. Hablábamos de homicidios por cada 100.000 habitantes. En 1990, el país más inseguro de América Latina era Colombia. Miren cuántos años han pasado. Sí. Y ahora volvemos a la etapa de la violencia política en Colombia. En los 2000, principios de los 2000, los países más peligrosos eran Honduras, El Salvador y Venezuela. Alrededor del 2015 subió al primer lugar del país más peligroso del mundo hace 10 años, El Salvador, y luego Venezuela ocupó el primer lugar como país más poderoso de homicidios entre el 2017 y el 2023. Ecuador está ahorita en primer lugar, 2024. Y ahora se le suma, por supuesto, Colombia, que estuvo aquí, como dijimos, hace muchos años. Venezuela también sigue estando entre los países más peligrosos del continente. Es que por eso es que yo digo, profesor, que ese binomio, si se asienta el extremismo allí en la forma que pretende Petro, Venezuela y Colombia juntos pueden crear un polvorín latinoamericano que no tenemos idea de dónde va a llegar. Así es. Pero bueno, Marco Rubio ha dado declaraciones muy interesantes el fin de semana. Por supuesto, los gringos tienen que estar preocupados por eso que usted llama un polvorín, porque ellos han invertido millones de dólares para la paz en Colombia, para desterrar los grupos terroristas. Y miren, ahora están otra vez vivitos y coleando. Si los gringos no intervienen en esto, esto se puede convertir en cualquier cosa. Sí. Porque además, la izquierda, que no quiere dejar el poder, tiene otros tentáculos, que son esos que Diosdado y Maduro hablaron hace un par de semanas, de los nuevos socios. Sí. Los nuevos socios estratégicos, comerciales. De hecho, para la gente que no lo sepa, hoy se está dando en Caracas algo que uno diría, caramba, y eso existe todavía, un seminario ideológico con dirigentes cubanos, dirigentes venezolanos y dirigentes chinos. Los que hemos estudiado un poco las ideologías comunistas sabemos que, por ejemplo, el modelo chino no le gusta a Cuba y el modelo cubano no le gusta a los chinos. Y Venezuela está ahí. Decía anoche Castro Cando que un poco esto es un show mediático para demostrarle a los Estados Unidos que, a pesar que los Estados Unidos no quieren a Venezuela y que se fue Chevron y ahora todo es culpa del imperio, ellos tienen sus buenos amiguitos. Sobre el estado de salud de Miguel Uribe Turbay. Anoche entrevistaron a uno de los mejores neurocirujanos en materia de cráneo que hay en Colombia, es el presidente de la Sociedad de Médicos Cirujanos Especialistas en Cráneo. Y las noticias no son buenas. Sí. Él no podía dar demasiado diagnóstico porque no ha sido convocado a ese hospital, a esa clínica privada, pero dice que es la mejor clínica privada que tiene Bogotá y toda Colombia, y que por supuesto esto tiene mucho que ver, en base a su experiencia como neurocirujano, con la trayectoria de la bala, bala que todavía está dentro del cerebro. Sí. Y él decía, ellos lo operaron para soltar un poco, no sé cuál sería la palabra, el efecto bomba que explotó
dentro del cerebro, porque si no, esas células cerebrales iban a estar muy presionadas. Es como estar con un refresco que está cerrado y te agitaron. Todo Ajá. lo que está dentro está presionado. Entonces lo operaron la primera vez y tienen que pasar entre 5 y 7 días para ver las reacciones. Pero el periodista le hizo una pregunta que a mí, por supuesto, me ha deprimido mucho, es, ajá, ¿y si este señor se salva, cuál es su capacidad de recuperación? Y el médico dijo claramente, mínimo, mínimo, mínimo 6 meses, pero lo más seguro de 2 a 6 años para recuperarse. Con lo cual lo saca de la competencia política totalmente. Exactamente, y lograron Y su cualquier objetivo. candidato que aparezca ya sabe que tiene esa Ese, posibilidad de amenaza. ese riesgo, sí. Porque estamos hablando del cerebro, donde están todas las funciones motoras, Sí. incluyendo la vista. Esto llevaría un tiempo de terapia si es que este hombre puede sobrevivir a este atentado. Y lo sabían y lograron su Eh, objetivo. Lograron su objetivo con lo que ellos querían con un muchacho de 14 años, que se fregó para el resto de su vida, porque según un código colombiano, un niño de 14 años puede enfrentar una cadena de prisión de apenas 8 años, pero ese niño seguramente lo van a matar en cualquier momento. Pero Y eso que parece que tiene 50 policías, hay dudas con respecto a esa edad todavía. Hay quienes dicen que tiene 14 y 17. 15, Sí, hay quienes dicen que pero de ahí tiene no pasa. 17, según, no sé. Parece que es entre 14 y 15 según la cédula de identidad que le encontraron. La cédula, pero parece que La tiene cédula. 17, según dicen Puede otros. ser. Sí, Pero el misterio del celular dará para escribir una telenovela. seguro. Eh, el caso argentino, en cualquier momento podemos venir a ver el caso colombiano. Sí, El caso argentino está en lo siguiente. Milei visitó a León 14 este fin de semana y prácticamente León 14 le confirmó que va a venir a Argentina. Con lo cual prácticamente está confirmada la noticia de que también irá al Uruguay, uno de los países menos católicos del continente, y por supuesto vendrá al Perú, donde vivió más de 30 años. Eso prácticamente está confirmado. Pero hoy es un día importante en Argentina porque se supone que la Corte Suprema de Justicia hoy debería pronunciarse sobre el caso Cristina Kirchner, uno de los tantos casos que tiene la señora Kirchner, que tiene que ver con el robo de dineros públicos. Ya sea hoy o dentro de 2 semanas que la Corte se va a volver a reunir, si la inhabilitan, lo más seguro es que la metan presa, sí. porque todavía está en edad de meterla presa. Ayer ella tuvo un acto en el Partido Peronista, el Partido Justicialista, un partido que fue fundado en 1947, y que ella y su marido lo prostituyeron con su llegada al poder. Tanto que los jueces que la empezaron a investigar después de su primer mandato, después del primer mandato de su marido, y luego los otros mandatos donde estuvo, nunca pudieron hacer nada porque ella secuestró la justicia argentina. Solo que ahora hay 3 jueces imparciales en la Corte Suprema. Si le dan sentencia firme, la señora puede ser detenida en ese mismo momento y llevada a la cárcel. Ella ayer, al final de su intervención, donde había una serie de focas aplaudiendo, dijo, será un honor ser una presa política, porque ahora resulta que los delincuentes se refugian en la figura de la presa política. Miramos el caso de la ex primera dama del Perú, Nadine Heredia, que se refugió en la Embajada de Brasil como presa política, cuando todo el mundo sabe que se robó millones de dólares, muchos de ellos provenientes de Venezuela. Sin embargo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski quiso salir del país para ir a cambiarse la válvula de la aorta en la clínica Mayo el fin de semana. No lo dejaron salir, a pesar que no tenía impedimento de salida. Y esto es muy grave para el caso peruano, porque fue el primer ministro del Poder Ejecutivo
que llamó a la presidenta del Poder Judicial, le dijo, atención que este hombre se quiere escapar. Lo detuvieron y después que lo detuvieron, tuvieron que salir corriendo a armar un juicio para impedirle oficialmente la salida del país. Pero cuando él quiso salir, no tenía impedimento. Sin embargo, salieron por ese mismo aeropuerto, o en caso contrario, por el viejo, antes del 1 de junio, un tipo llamado Cuchillo, que asesinó a 13 personas en las minas de Patás, en La Libertad, y por la frontera de Bolivia salió otro chico llamado El Monstruo, Sí. que tiene casas en Sao Paulo, protección de narcotraficantes brasileños y una mansión que se le vio en las afueras de Asunción, Paraguay. O sea, los delincuentes salen por el aeropuerto o por la frontera, no les pasa nada, y un expresidente que ya tenía en la mano el ticket hasta de regreso, porque iba a la clínica Mayo a hacerse un examen y regresar a cambiarse la válvula, no pudo salir. Así andamos en América Latina. Así estamos. Así estamos. La policía detiene gente y los jueces lo sueltan. Tenemos el caso de Ecuador, donde ahora se le pide visa de tránsito, que es una visa que no todos los países tienen. Una visa de tránsito significa que es cuando tú quieres atravesar el país para ir a otro. Sí. Ahora los venezolanos estamos en la lista de las personas que necesitan una visa de tránsito, lo cual es un problema porque Ecuador tiene problemas de relaciones internacionales con varios países de la región. Sí. Entonces, ¿a dónde acude un venezolano para sacar una visa de tránsito si no puede hacerlo ni de México ni de Colombia? Por supuesto, menos desde Venezuela, porque las relaciones con el Ecuador están cortadas. Esto va a causar un impacto muy grande, porque por supuesto, los venezolanos que están escapando, que ya llegan a 9 millones en todo el mundo, lo harán por las fronteras porosas, como se dice, que tiene nuestro continente. Sí, señor. Bueno. Vamos a hablar brevemente de Estados Unidos, donde la situación también está complicada. Anoche yo tenía una visión tal vez un poco distorsionada del caso de Los Ángeles. Anoche Castro Cando, que yo recomiendo ver el programa, me ayudó a entender la crisis política que está viviendo California. Y dijo cosas muy interesantes. Primero, el presidente Trump sugiere meter preso al gobernador de California, que es demócrata, y a la alcaldesa de Los Ángeles. Cuando yo escuché que el gobernador de California era demócrata, dije, bueno, pues, del Partido Demócrata. No, es del Partido Demócrata izquierdista. Lo más izquierdista que hay dentro del Partido Demócrata es el gobernador de California. No, y en tono, y la en gobernadora, tono, en tono retador. Así es. Y la gobernadora de Los Ángeles fue formada políticamente en La Habana. Así que, ¿cómo llegó esa gente a esa estructura de poder? Por los votos latinos, los votos latinos. El voto latino, claro. Por supuesto. Y hay una historia, y yo la viví cuando visité California en el 2012, de que permanece una idea de que California debería volver a ser un estado mexicano y no un estado norteamericano. El presidente Trump ha mandado más de 2,000 hombres de la Guardia Nacional a tratar de controlar esas manifestaciones que son fuertes y que lamentablemente ya se extendieron a Boston, a Nueva York y a Filadelfia. Sí. Esto es un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Sí, sobre todo si Trump decide una orden federal para meter preso a un gobernador que se supone no podría porque es un estado descentralizado. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Sí, señor. Y vamos a hablar de Perú y terminar con la cereza en el pastel, que como siempre es Venezuela. Bueno, en Perú tenemos lo siguiente. De nuevo, otra carpeta fiscal, como se llama aquí, donde la Comisión de Fiscalización del Congreso le manda a la Fiscalía otra carpeta fiscal
de informes que acusan a la presidencia de la señora Boluarte. La señora tiene su casa empapelada de demandas, pero no puede ser presa hasta que termine su mandato, puede ser investigada. La señora, como sabemos, viajó este 7 de junio a Niza para firmar los acuerdos de protección del mar y del océano. Por cierto, ayer hubo una toma de video donde están sacándose una foto, esas fotos que se sacan grupales de todos los que asistieron, y luego bajan de la escalera y están ahí conversando. Bueno, como decimos en Venezuela, la señora parecía cucaracha en baile de gallinas, porque no habla francés, no habla inglés, no habla italiano, y estaba rodeado de franceses, de ingleses y de italianos. Bueno, dando y cuando subió a la tarima a firmar el acta de Niza, pensó que también el funcionario de la Cancillería y la señora que la estaba ayudando a abrir el libro también eran presidentes o ministros, porque los saludó con gran efusión, y los tipos se quedaron así porque simplemente eran funcionarios de protocolo que estaban. Ella no sabía ni dónde estaba parada. No sabía nada. Y lo que se comenta mucho en Lima es que esta obsesión de salir, y yo creo que lo comenté el jueves pasado, esta obsesión de salir del país es porque ella sabe que a partir del 28 de julio del año que viene, o más bien del 29, bueno, no va a poder salir del país por un buen tiempo. Está tanteando, eso es lo que está pasando. Está tanteando a ver a dónde se va finalmente. Así es. Y lo último que tenía que ver con el caso peruano, y la gente que nos sigue, muchos a lo mejor han venido a hacer turismo al Perú, es que aquí tenemos en el sur, a 4 o 5 horas de Lima, las emblemáticas líneas de Nazca, sí, que son unos petroglifos elevados descubiertos por una señora alemana hace muchos años, en los años 50, que se pueden ver desde lo alto. Desde lo alto es una pequeña torre que tiene unos 7 metros o unas avionetas. Eso fue declarado Patrimonio de la Humanidad hace muchos años, porque realmente la gente se pregunta cómo se pudieron construir esos muñecos, esos dibujos, esos animales para ser vistos desde lo alto, cuando en ese tiempo no existían aviones, no existían globos. Entonces ahí hay una historia de comunicación entre terrestres y extraterrestres. Y este gobierno, errático como siempre, se le ocurrió reducir el tamaño del Parque Nacional Nazca. Con lo cual, los mineros que se estaban lavando las manos listos para buscar oro o plata o otro mineral en la zona, dijeron, bueno, redujeron el espacio del territorio del parque, entonces podemos cavar tierra y destruir los petroglifos. Qué barbaridad, qué barbaridad. El gobierno tuvo que, como se dice en peruano, recular este fin de semana y dejar sin efecto el decreto donde reducían el espacio del parque. Menos mal. Pero el gobierno no ha dicho, disculpen, nos equivocamos. Nunca. Bueno, el gobernante le gusta decir ese asunto. No lo hacen. Y vamos al caso venezolano, que es un caso, como siempre, que no hay para aburrirse, que tiene que ver hasta con el fútbol. Como nosotros sabemos, el fin de semana, creo que fue el viernes, Maturín llenó el estadio para un partido entre Bolivia y Venezuela. Venezuela ganó el partido 2-0, bien ganado, bien jugado. Sí. Y sin embargo, a pesar que ganó Venezuela, los bolivianos, cuando regresaron al hotel, recogieron sus maletas y se fueron al aeropuerto en un vuelo charter para volver a La Paz. Los tuvieron 12 horas. Sí, señor. 12 horas sin darles permiso de viaje. Ni explicación siquiera. Ninguna explicación. Y ayer pasó lo mismo, no con un equipo de fútbol, sino con ciudadanos venezolanos y colombianos que estaban en Medellín en un vuelo
regular Medellín-Caracas y que también no les dieron permiso de vuelo para viajar. ¿Qué está pasando en los cielos venezolanos? Algo debe estar pasando Sí. cuando ayer ayer o antier fueron detenidos 8 pescadores venezolanos en las costas de La Guaira que estaban pescando y de repente se encontraron unas pacas, vamos a llamarlo pacas, Sí. envueltas en plástico y dijeron, tenemos que saber qué es esto. Y las subieron a sus botes. Bueno, eran las pacas de cocaína que habían sido botadas al mar o parte del siniestro de aquella célebre avioneta donde iba la familia de un general Ajá. camino a la isla de Margarita una noche de la semana pasada. Es lo Como que se sabemos, presume. Es lo que se presume. hay poca información sobre esa avioneta. Se obtuvieron, como yo dije el jueves, el nombre de los pilotos, pero no de los integrantes de la familia del general, y de repente aparecen estas pacas. Y por haberlas recogido del mar, no haberlas quedado para venderlas o consumirlas, porque ellos ni siquiera sabían lo que estaban agarrando hasta que abrieron el primer paquete, están detenidos e incomunicados. Sí. Lo cual un poco es una continuación de hechos que habían sucedido ya con otros, no aviones, sino con barcos en el estado Sucre. Sí. Y también alertas que dio la primera ministra de Trinidad y Tobago sobre que alrededor de las costas de Trinidad y Tobago, y nosotros sabemos que las costas de Trinidad y Tobago están a 4 brazadas de Güiria o de cualquier parte de la península de Güiria, entonces ahí se está manejando una serie de tránsito de droga a baja velocidad, altura, porque ellos saben que hay aviones de la DEA supervisando más allá del espacio aéreo venezolano. Entonces están tratando de sacar esa droga, que por cierto, la de la avioneta ya tenía un destino fijo, que era Guinea-Bissau en África. Esto es lo que tenemos en el caso de Venezuela, el país narcotraficante por excelencia en estos tiempos. Bueno. Y una noticia que uno no sabe si reír o llorar, esa declaración de Diosdado de ayer, de decir que el 27 de julio el PSV va a ganar las elecciones. Ya ganó, claro, sí, sí. para él ya ganó. Ya ellos tienen los resultados. Y él dice, vamos a presentar 155.800 candidatos para las 335 alcaldías y 4.942 concejales. Bueno. Yo me preguntaba ayer y me reía entre trágica y comedia si es que ellos van a lograr que vayan a votar 155.000 personas. Bueno. Porque a lo mejor ni siquiera los candidatos van a ir a votar por ellos. Ni los mismos candidatos van a ir a votar. Pero por supuesto, como usted dice, inflarán la cifra, ya dirán, aquí va fulano, y nos hemos repartido rojo, rojito, todo el país. No nos queda la menor duda. Este martes nuestro tiene estas malas noticias. Tenemos cadenas de oración por el senador Uribe, sí, a pesar de su deterioro cerebral, y seguiremos atentos a todo lo que está pasando, sí, porque son noticias, como usted, buen periodista, sabe, en pleno desarrollo. Sí, no hay duda, y por eso le digo pues, que vamos a estar muy pendientes, porque de verdad a mí me preocupa muchísimo ese juego político irregular entre Colombia y Venezuela, que por algún lado pero puede el perturbar periodista, la paz. Claro, pero su colega Castocando ayer lo dijo claramente. Este es un plan sistemático y expansionista de la ultraizquierda y de los narcotraficantes organizados, que quieren que América Latina sea una especie de su chacra, su rancho, su nación completa. Sí, nos queda esperar que Estados Unidos reaccione adecuadamente en este caso. Por lo menos, mínimo Estados Unidos, porque no vamos a esperar de otras latitudes ninguna participación directa. Pero Estados Unidos podría, porque es el que tiene mayor riesgo si esto se expande. Si no lo hace, este polvorín se le puede estallar en la cara, porque todos estos países estamos a menos de 5 horas de Washington. Exactamente. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes.
Claro que sí. Nos vemos el jueves. Seguro. Gracias, profesor. O antes, si fuese Felicidades. necesario. Ojo con eso. Ahí estamos, siempre con un ojo abierto y el otro cerrado. Así es. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.